todo lo que fuera el destino mediterráneo de Buenos Aires, que merece, y me sorprende no haya merecido hasta ahora la más mínima atención por parte de nadie, salvo estudiar los avances del Frente Deltario, que con eso no basta, porque sí, podemos estimar que el Frente Deltario avanza 65, 70 metros por año, y que entonces para el 2100 vamos a tener el delta a la altura de Núñez. Pero mucho antes de que eso ocurra, vamos a tener un conflicto enorme con el charco de agua que hoy se conforma en una zona que tiene unos 80 a 100 kilómetros cuadrados, y es la que va desde el delta al Dock Sud y desde el canal Emilio Mitre a la ribera urbana. Ese canal está separado de nuestra ribera urbana a una distancia que va de 6 a 8 kilómetros. Y ese espejo de agua de 80 a 100 kilómetros cuadrados que media entre estos 4 puntos que he referenciado, hoy no alcanzan a superar los 80 centímetros de profundidad. Cuando era joven, con 15 años, de esto hace 56 años, recuerdo que esa misma profundidad oscilaba en el 1,50 m y podía navegar por cualquier lado sin quedar mi embarcación varada. Pero ahora te sales del canal y te quedas varado. Así que prospectivar el destino, ya no solo para uso náutico que ya entró en territorio crítico, sino imaginar lo que es un lodazal de esas dimensiones en las puertas de toda la gran ciudad, cuando en lugar de 80 centímetros tenga 40, vamos a tener ahí el cadáver nauseabundo de ese lodazal al cual estaremos velando no menos de 200 años. Entonces, prospectivar el destino de ese lodazal es una materia no solo más urgente, sino mucho más importante que la del propio riachuelo, que ya es un escándalo, ¿no? Ya le vamos a dedicar atención también a hacer alguna prospectiva de la famosa causa Matanzas-Riachuelo. Pero mirar por ese espejo de agua, del cual depende el destino de Buenos Aires, porque hoy todas las ventilaciones que recibimos del río son gracias a ese espejo de agua, pero eso va a dejar de serlo cuando tengamos 40 centímetros. Entonces, mi trabajo de los últimos 6 años ha sido prospectivar ese futuro, y de hecho voy a comenzar mostrando una imagen del 2006 en donde ya me planteaba esos interrogantes. Bueno, vayamos a esta imagen, que está calificada con un signo de interrogación bastante importante, porque apenas puse mirada en este tema de prospectivar el destino mediterráneo de Buenos Aires, se me plantearon estos interrogantes: ¿a dónde van a ir todos nuestros depósitos? No solo los sedimentos que bajan del río Bermejo, sino también nuestros efluentes, que el propio Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanzas-Riachuelo tiene previsto volcar en ambos lados del canal de acceso, y no se trata de una cantidad menor, son 4 millones de metros cúbicos diarios de efluentes. Otra pregunta: ¿qué vamos a hacer con los lugares que nos alcanzaba el SEAMSE, que ahora ya la Corte de Provincia hace algo más de 3 años determinó la prohibición de continuar con esos rellenos? ¿A dónde van a ir nuestros residuos sólidos urbanos? La única respuesta que tengo para esos depósitos
surge en este eje, donde aparece aquí una línea azul, que es sobre el beril este-noreste del canal Emilio Mitre. Esto es a unos 7-8 kilómetros de nuestras riberas urbanas. Allí existe un recurso natural extraordinario, que son los flujos del Paraná de Las Palmas y los flujos del Barca Grande. Los dos tributarios de la cuenca del Paraná, que vienen directamente a nuestras riberas porteñas, con grandes energías, con velocidades de 1.3 nudos, con lo cual tendríamos garantizada la suerte de ver transformadas todas nuestras miserias en nutrientes, para conformar fitoplancton, zooplancton, todo lo que son nutrientes para estas aguas. Pero para que se genere esa conversión necesitamos contar con esos dos grandes recursos. O sea que aquí no solamente planteo en estos 80, 100 kilómetros cuadrados el destino del lodazal, ese es otro tema que lo vamos a tocar, sino el destino de nuestros depósitos. Estimo que este eje azul, sobre el beril este-noreste del Emilio Mitre, es el lugar que cuenta con recursos naturales incomparables. No he visto ni se me ha ocurrido ningún otro lugar en los alrededores de la gran metrópoli que cuente con esos recursos, que son los únicos que generan la dispersión apropiada para que la carga másica, la famosa carga másica con que se evalúan las relaciones entre nuestros vertidos y el cuerpo receptor, sean lo suficientemente generosas para que esos depósitos no conformen polución. Bueno, para generar en este eje, más allá del Emilio Mitre, esos depósitos, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, el PISA-MR del Matanzas-Riachuelo, tiene previsto 2 emisarios, uno de 12,5 kilómetros de longitud, otro de 7,5 kilómetros, que irían a parar sus salidas, con 12 bocas difusoras cada uno, a ambos lados del canal de acceso. Lo que no han previsto, y esto quiero aclarar, estos emisarios no contaron con el debido estudio de impacto ambiental, ni siquiera contaron con la ley particular, que el artículo 12 de la Ley General del Ambiente les reclama a todos estos estudios de impacto ambiental la formulación de una ley particular para que esos estudios no sean simples cantos de sirena. Bueno, si bien el Plan Integral de Saneamiento Ambiental Matanzas-Riachuelo contó con una cantidad de pormenores que le dieron soporte de seriedad al plan, aun cuando no sirva para nada, no sucedió lo mismo con los famosos emisarios, porque cuando hicieron la primera evaluación del plan, llegaron a la conclusión de que no había ninguna alternativa de seguir volcando vertidos al riachuelo, porque después de 150 años, que ya entonces habían acreditado que eso conformaba el reino de las bacterias anaerobias, esto es, donde no hay nada de oxígeno, la única forma de mejorar en algo esa situación era sacando vía emisarios, esto es, conductos, en este caso de 3,60 metros de diámetro, que toman al final de las cloacas máximas y lo mandan, no digo al medio del río, pero a esa distancia de 7,5 kilómetros y 12,5 kilómetros de nuestras riberas. Esos conductos viajan a una profundidad que en algún momento, para cruzar el canal de acceso, tienen que ir entre los 22 y los 25 metros. Luego suben, afloran prácticamente, porque en esas zonas donde afloran hay muy poca profundidad, y a través de esas 12 bocas difusoras se imaginan la dispersión de esos
efluentes, que el único tratamiento previo que han recibido es un filtro para atrapar trapos y todas esas materias. O sea, es un filtro muy grueso. Si no, todos nuestros cuecs, nuestros detritus, salen enteritos como salen de nuestros intestinos. El tema es que no han pensado, porque ya vuelvo a repetir, los emisarios nunca tuvieron un estudio de impacto ambiental, solo recibieron una evaluación de impacto ambiental de un señor especialista en estas materias, el señor Jorge Volz, que había trabajado unos cuantos años en Europa sobre el tema de análisis de cuerpos de agua con presiones urbanas, que vino contratado por la secretaria Piccolotti a la Argentina, y que en un momento se advirtió de que todos los seguimientos de este hombre evaluando 10 modelaciones matemáticas que venían aplicando al control de 15 empresas, no servían de hecho para nada, porque tanto los jueces y los supuestamente imputados, esas empresas a las que se pretendía controlar con esas modelaciones, como los jueces, vuelvo a repetir, no entendían de lo que entregaban esas modelaciones matemáticas, por más que tuvieran la firma del amable señor Jorge Volz, un hombre, aclaro, extremadamente serio. Tuve la oportunidad de hablar 1 hora y media con él, fue muy atento y muy sincero, porque me mostró una tristeza demoledora. Me confesó ya entonces estar en un freezer, cuando advirtió que todos esos esfuerzos de 3 años haciendo modelaciones matemáticas a través del Instituto Nacional del Agua, que luego él evaluaba, no habían servido para nada, porque las empresas seguían insistiendo que ellos no contaminaban, ni siquiera usaban la palabra polución, hablaban de contaminación, cuando de hecho el riachuelo no es contaminación, es polución total, porque no hay nada que tenga opción a devenir materia biodegradable. Eso es un infierno, y por eso es polución directa, no hay alternativa. Bueno, Jorge Volz hizo esas evaluaciones, y cuando se suponía que el riachuelo iba a tener una solución con sus propios recursos dinámicos para salir de esos infiernos, llegaron a la conclusión de que no había ninguna alternativa para remediar esas dinámicas muertas del curso de agua, y que era por lo tanto necesario que todos los efluentes de la cuenca fueran a esa importante distancia de las riberas urbanas, merced a estos 2 emisarios, estos 2 conductos sumergidos. Y allí fue que Jorge Volz hizo una evaluación de la tarea de esos emisarios sin ninguna clase de estudio de impacto ambiental. Se hizo una solicitud al Colegio Argentino de Ingenieros, y allí estuvieron 2 popes de la hidráulica, el ingeniero Federico, el ingeniero Juan Carlos Jiménez, que en un congreso que realizaron a propósito de estos temas, señalaron de que esos emisarios no tenían el soporte de criterios necesarios para decidir su destino, que convenía hacerle consultas a 2 especialistas en emisarios marinos, Yurka y Roberts, a los que les terminé acreditando tampoco ningún valor, porque una cosa es la experiencia de un emisario marino, que sale a lo mejor a 20 metros de profundidad, y otra es la de 2 emisarios que salen a un cuerpo de agua que ahí no tiene más de 2 o 3 metros de profundidad, con suerte, y que en muy pocos años ahí van a tener 1 metro de agua, porque resulta que esos efluentes, al salir después de un viaje por profundidades de 22 a 25 metros, la diferencia de temperatura que ganan en esos viajes profundos con respecto a las aguas de tan baja profundidad va a generar que a la salida de las bocas difusoras la precipitación de esas materias fecales va a ser inmediata,
Con lo cual, vamos a tener que en esas 2 bocas difusoras, 12 bocas difusoras, vamos a tener una línea de sedimentos comparable a la que hoy descubre el no tan antiguo emisario de Berazategui, que está planteado con una salida a la ribera de 2,5 kilómetros. El director del área de modelación matemática del INA tuvo oportunidad de comprobar el funcionamiento de esa salida del emisario hace 20 años, pero nunca se tomaron el trabajo en el Instituto Nacional del Agua de hacer seguimiento de las sedimentaciones que generaba ese breve emisario. Sin embargo, la imagen satelital nos muestra los depósitos a la salida de ese emisario, comprometiendo muy severamente la captura de agua de la toma de la planta San Martín, que está unos pocos kilómetros aguas arriba. Cuando hay reflujos, uno advierte la estela de miserias de la salida de ese emisario que apuntan directamente a la toma de agua para potabilizar. Así que tanto la toma de Palermo como la de Quilmes están sometidas a recibir en directo nuestras miserias, y eso ya lo vamos a ver en imagen, cómo se meten las plumas de polución directamente en las tomas de agua. Bueno, aquí estamos frente a una de estas imágenes prometidas, mostrando las 2 tomas de agua de Palermo, están indicadas con la flecha. Y aquí se ve con claridad estas plumas, llamo plumas a esas estelas en el agua que denotan polución. En este caso, estas líneas marrones más oscuras, que se meten directamente en las tomas de captura de agua como si fueran succionadas por una aspiradora. Estas son plumas que yo vine siguiendo desde los vertederos de hidrocarburos que hay en la margen estuarial en el Dock Sud. 14,6 kilómetros marchando por deriva litoral hacia el noroeste para terminar metiéndose directamente en las tomas de captura de agua potabilizar de Palermo. Esto fue modelizado también en términos matemáticos por EISA, en aquellos años de la década del 90, la principal consultora de obras sanitarias de la nación, después de los franceses que asumieron. Ahí está el ingeniero Vicente Petroni, hizo con modelación matemática asegurando que esto estaba fenómeno. Pero claro, estas plumas no están en ninguna modelación matemática, vuelvo a repetir. Las modelaciones matemáticas no reconocen en estos campos concretos del estuario modelización física primaria alguna. Son todas fabulaciones extrapolando criterios generales. Pero cuando vemos estas imágenes nos damos cuenta que todo ese trabajo es gratuito, porque si uno ve una pluma entrando directamente, después de viajar casi 15 kilómetros, son plumas de hidrocarburos, ¿eh? Esto no reconoce ninguna condición de soporte de biodegradabilidad, esto es directamente polución cruda, metiéndose directamente en ambas tomas de agua, en una y en otra. Bueno, esta es la situación terminal que tenemos con los flujos en las zonas del Dock Sud, que trasladan su miseria aguas arriba por deriva litoral, vuelvo a repetir, materia que nunca ha sido estudiada por el Instituto Nacional del Agua, ni por ninguna de estas consultoras, ni ITSA, ni EISA, ni las consultoras que dependen o que trabajan para el Banco Mundial, ni las universidades. Nunca nadie ha hecho un trabajo concreto sobre deriva litoral. El único que la ha mencionado con brevedad es Jorge Codiñotto, un hombre a quien aprecio mucho, pero él tampoco alcanzó a escapar de sus catecismos, pero al menos me regaló el crédito de que un flaco que venía como extraterrestre pudiera hablar de estos temas
sin ningún soporte curricular. Él me prestó atención y me agradeció que tuviera esa originalidad para mirar temas que nadie miraba. Bueno, aquí lo más interesante es eso, que vemos cómo la polución, las plumas de polución de hidrocarburos que vienen del Docksud se meten directamente en las tomas de agua. Y a esto no lo salva ninguna modelación matemática. Bueno, vamos a avanzar un poco más porque si no nos quedamos en estas miserias de Riachuelo atrapados y nunca vamos a hablar de las perspectivas prometidas, de lo que le cabe acontecer a esta zona, que habíamos visto acá al comienzo, con este signo de interrogación. ¿Qué pasaba con nuestros depósitos? Ya vemos entonces que lo que tiene previsto el plan del Matanzas-Riachuelo es volcar todos los efluentes, 4 millones de metros cúbicos diarios de detritus y otros efluentes industriales a ambos lados del canal de acceso. Por cierto que he hecho denuncias administrativas al ministro De Vido, al secretario Bibiloni, cartas documento a ambos, media docena de cartas documentos y documentos hablando expresamente de estos emisarios, que vuelvo a repetir, no cuentan con los estudios de impacto ambiental, no cuentan con la ley particular que le pone los límites para que no sean cantos de sirena, y por más que el señor Jorge Boll tenga créditos europeos para el estudio de estas materias, no tiene ninguna experiencia en aguas estuariales. Y tampoco la experiencia que pudiera tener le permite a él obviar los pasos que los procesos ambientales exigen para estas materias, que ya les digo, son de una importancia descomunal porque van a conformar tapones a la salida de este sistema cuyos interrogantes ya me estaba planteando hace 6 años. Bueno, entonces vayamos aguas arriba. En esta imagen hay 2 líneas azules. La línea que yo planteo del canal Emilio Mitre de la navegación y la línea de lo que yo planteo como un canal natural costanero, de flujos costaneros repuesto, porque este ha muerto hace 50 años y ha muerto como consecuencia de los desvíos del río Luján que antes alimentaban sus energías. Al desviarse el río Luján casi 45 grados en dirección al este, las energías que mantenían vivo el canal natural costanero desaparecieron. Bueno, antes de entrar entonces a este panorama de esta zona, vamos a hacer un repaso muy breve de lo que sucede en este rincón deltario, en lo que sucede desde el canal Arias, el aliviador de Reconquista, el Tigre, todos los cursos de agua que salen al Luján, que tenemos que mostrar cómo han quedado vedados de salida al estuario, porque el curso de Luján quedó ocupado por todos los ramificaciones que salen del Paraná de Las Palmas, Caraguatá, Carapachay, Sarmiento, Vinculación y otros pequeños cursos de agua que ocupan el curso de Luján y por capa límite térmica e hidroquímica impiden el avance de las aguas del río Luján, del aliviador de Reconquista, del Tigre, del propio Reconquista. Y vamos a ver entonces estas imágenes de esos impedimentos a los tributarios urbanos del oeste, que todos están cargados de muerte, y eso ya lo vamos a ver en el color de las aguas, en estas imágenes. Bueno, aquí estamos. Aquí vuelvo a repetir, todos los tributarios urbanos, los que vienen del oeste, antiguos esclavos de nuestra miseria y hasta hoy de nuestra falta de conocimiento de las dinámicas horizontales, de sus aguas y de sus enlaces fallidos con los cuerpos de agua que alguna vez asistieron su salida, cargan soberanas muertes por la destrucción que sufrieron de sus baterías convectivas, esteros, bañados y meandros,
tablestacando riberas y así eliminando costas blandas y bordes lábiles que siempre allanaron transferencias, con adicional disociación térmica e hidroquímica a sus salidas. Siguen imágenes de los conflictos, de la salida del aliviador del Reconquista al Luján, del propio Luján, frenado por las aguas del canal Arias, del Tigre, frenado por el Luján, y del Vinculación, frenando al Luján. Aquí están esas imágenes. Esta primera imagen soplaba viento del noreste a 15 kilómetros por hora, marea en bajante, y muestra al curso del Luján, el que tiene aguas claras, en la desembocadura con el aliviador de Reconquista, cuyo eje de salida ha sido planteado por nuestros mecanicistas como verdaderos plomeros. Ellos nunca miraron por cómo diseña la naturaleza sus encuentros con otros cursos de agua. Entonces diseñan a 90 grados porque según ellos imaginan es la forma más natural de enlazar dos cuerpos de agua. Bueno, aquí vemos el aliviador con ese ojo mecánico resuelto a su salida, y aquí se ve cómo las aguas del Luján frenan completamente. Lo único que sale del aliviador de Reconquista es este pequeño hilo que está acá. Lo que está acá está pegado a la ribera, acá no se mueve nada. Solo este hilito es lo que alcanza a salir de un curso de agua en el cual en 50 años se gastaron más de 2.500 millones de dólares, y en cuyo extremo tenemos la presa de llanura más grande, por lo menos la que fue en su momento la más grande presa de llanura del planeta, la presa Francisco Rollero, que en la lluvia del 31 de mayo de 1985, en oportunidad de caer una lluvia récord, estaban reparando esa presa de manera tal que no solo no sirvió de nada, sino que fue desbordada, y ese día hubo en la cuenca de Reconquista 100.000 evacuados. Y a la provincia le costó ese día, esa tormenta, 240 millones de dólares. Miren entonces si será importante estimar para qué sirven estas obras. En un solo día, 240 millones de dólares. Esta foto es del 9 de septiembre de 1910, tomada a las 4 de la tarde, a más o menos 150 o 200 metros de altura. Ahora seguimos con esta imagen que nos muestra el curso del Luján, en el encuentro con el canal Arias. Aquí está el canal Arias, el curso del Luján, y según estima la Dirección de Hidráulica, este curso, el Luján, en este punto entrega 5 metros cúbicos por segundo. Bueno, aquí todo lo que pasa del Luján, del río Luján, a su propio curso, que en este caso está ocupado por las aguas del canal Arias, que vienen del Paraná de Las Palmas, es este hilito de agua que está acá, que esto no debe ser ni 0,2 metros cúbicos por segundo. O sea que los horrores de estimación de nuestra querida Dirección de Hidráulica son olímpicos, ganan competencias. Aquí dice, este hilito es todo lo que fluye. En reflujos, cuando hay marea creciente, aquí no fluye nada. No fluye nada. Aquí tenemos el otro encuentro, el del Tigre con el río Luján. El río Luján y el Tigre. Miren la disociación térmica e hidroquímica de este pobre curso de agua. Miren el color. Si esto no es polución total. Aquí no hay opción a devenir nutriente alguno. Aquí no hay dispersión. Todas las dinámicas de los cursos tributarios urbanos del oeste están igualmente soberanamente muertas. Y esto es lo que mi querido amigo Sergio Massa parece no querer entender. Porque si le prestara un poquito de atención, yo creo que saldría corriendo. Bueno, son tantos los éxitos que ha tenido en términos políticos y en términos de gestión también, que lo único que lo acosa en términos criminales
es este tema, el tener completamente velado toda mirada a la vida de los tributarios urbanos del oeste con salida al Luján. Y aquí tenemos finalmente el Vinculación, el último de los grandes cursos que baja del Paraná a Las Palmas y desemboca al río Luján. Este es el río Luján. Acá está el Club Náutico San Fernando, aquí está el Bioclub Argentino, y aquí tenemos el Luján, que a su vez el Luján ya habíamos dicho. El Luján no trae las aguas del Luján, trae las aguas del Paraná, de Las Palmas a través del Canal Arias, lo que baja de ellas a través del Caraguatá y del Carapachay, pero nada propio de los tributarios urbanos del este, salvo un 5%. Bueno, de cualquier manera, vemos el color negro que traen las aguas estas del Luján, que cuando se encuentra en el Vinculación toma por lo menos el 75% de todo el curso del Luján. Quiere decir que las disociaciones que regalan cualquier mirada, aún la de un ciego, a lo que pasa en el río Luján, están por completo tapadas. Nadie ha dicho una palabra, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Autoridad del Agua, ni la Dirección de Hidráulica, ni las consultoras que han trabajado aquí, ni las ONG que han puesto aquí toda su atención, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, que el año pasado a través del PROSAP quería invertir acá algo de 120 millones de dólares. Bueno, nadie le ha prestado atención a lo que pasa concretamente en el curso del pobre río Luján. Bueno, por ese motivo, por toda la ceguera que hay para no reconocer el carácter terminal de la salida de todos los tributarios urbanos del oeste al Luján, por ese motivo es que le hice hace más de un año propuesta a Sergio Massa y a su compañero Julio César Zamora, presidente del Consejo Deliberante, en dos oportunidades que estuvimos reunidos, la primera 3 horas, en la segunda 1 hora y media con Zamora y media hora con Sergio Massa, muy cordiales, los dos muy cordiales. Y bueno, me preguntaron cuál era mi propuesta. Y yo dije, la única propuesta que veo, Sergio, es cerrar todas las salidas de los desprendimientos que hacen Caraguatá, Carapachay, Sarmiento, Vinculación, todos los que bajan del Paraná, cortarles esas vías de agua al medio, no dejarlas muertas, dejarles un sendero apropiado para que pasen las lanchas, pero no para que pasen veleros, por cierto, y estudiar a medida que se van cerrando cada uno de esos cursos. Eso es un estudio preliminar que se puede hacer en el término de 48 horas, no se necesita pedirle dinero a ningún banco, nada más que tener conciencia las autoridades de la provincia que el municipio del Tigre y de San Fernando van a asumir por cuenta propia esta pequeña experiencia, ver qué es lo que ocurre con las aguas de los tributarios del oeste, que están todas muertas, si nosotros vedamos la circulación de las aguas que bajan del Paraná a Las Palmas. La respuesta del aliviador de Reconquista tendría que ser inmediata. Si vemos que el aliviador comienza a fluir, cerrándole el paso del Caraguatá y Carapachay, bueno, ya entonces nos dan más motivos para cerrar también las del Sarmiento y cerrar también las del Vinculación. Por cierto que esa mirada tiene que estar expresamente controlada por personas no solo de la mayor idoneidad, sino de la mayor confianza. Porque los intereses, no solo políticos, sino comunitarios, que van a ser para impedir que esta propuesta avance, van a ser terribles. Ningún vecino del Tigre va a querer ver salir por las aguas del Luján los cadáveres que hace 50 años están esperando su salida obligada por el Luján. Porque de lo contrario, esos cursos de agua quedan muertos en esos lugares donde están. Así que el día que esos ríos comiencen a fluir,
Habrá que imaginar que durante 2 años el río Luján va a ser un desfiladero de cadáveres. Y los vecinos del Luján, en todo caso, tendrán que venir a mí a cortarme la cabeza, a Sergio Massa déjenlo en paz porque el pobre no es el culpable. De esto incluso tampoco el intendente anterior. Esto es un problema de 50 años. Entonces, siendo historia tan antigua, si ustedes quieren esperar que haya un plan integral de saneamiento ambiental, que las consultoras mundiales, que el Banco Mundial, que los préstamos, que los estudios de impacto, que los procesos, si quieren seguir ese camino, síganlo. Pero de hecho, la propuesta que les estoy haciendo es para hacerlo con 4 pesos en 48 horas. En 48 horas van a tener la respuesta de si esa receta tiene algún sentido funcional para sacar esos cadáveres al estuario. Y si no, que me corten la cabeza. Si no funciona, yo pongo mi cabeza y me la cortan. Me muero de vergüenza y nunca más me ven la cara. Así de sencillo, ¿eh? Palabra de Vasco. Un momento, quiero respirar, ¿eh? Porque ya... Bueno. Bueno, aquí estamos en una imagen de toda la zona de las Islas Deltarias. Esta parte que pertenece al final de la planicie intermareal, y aquí están las zonas más o menos urbanizadas de Tigre y San Fernando. De Tigre y Escobar. Escobar es por aquí. Las zonas bajas, ¿eh? Estamos en planicie intermareal. En todo este sector el suelo tiene un promedio de 80 centímetros sobre el nivel del mar. Todo lo que tengan más se ha resuelto merced a rellenos de esas famosas cavas criminales. Bueno, aquí tenemos en esta franja un poco más oscura la salida del aliviador del Reconquista. Toda esta margen de edificaciones blancas son las márgenes mismas del río Luján. El río Luján va por aquí, por aquí. Y aquí tenemos el río Luján viniendo del brazo interdeltario para desembocar a la planicie intermareal. Este es el Paraná de Las Palmas y aquí tenemos los cursos de agua, Canalarias, Caraguatá, Carapachay, Sarmiento, vinculación. Esta es vinculación. Y aquí está la propuesta de un eje, está la línea amarilla, que arrancaría en Campana y terminaría en el extremo del frente estuarial. Es una línea exacta de 50 kilómetros, en línea recta. Propongo, para dar alguna respuesta a los requerimientos que hasta el año pasado venía haciendo el intendente Amieiro de San Fernando, y que estaba gestionando en el PROSAP un crédito en el Banco Interamericano de Desarrollo, que me tocó en suerte el año pasado pararlo, con unas denuncias que hice directamente en la oficina de anticorrupción que existe en la oficina del Banco Interamericano en Washington. Y entonces, como advierto que ellos quieren generar caminos en este sentido, norte-sur, la propuesta mía viene exactamente en el otro sentido. Oeste-noroeste, este-sudeste. Y al mismo tiempo que se generan los terraplenes apropiados para fundar camino, que deberá ser una obra que el día de mañana, no tengo la menor duda, va a tener una relevancia importantísima, porque va a ser la forma más simple
de conectar todo el sistema vial costanero con los puentes de Zárate Brazo Largo, aquí tendríamos una opción muy simple que pasa todo encima de humedales, pero no interrumpe las dinámicas horizontales propias de esos humedales, como si los interrumpían las propuestas que el intendente Aniero, a través del PROSAP, hacía para esta zona de San Fernando. Al mismo tiempo, este camino serviría para cortar más o menos al medio, a unos 4 kilómetros del río Luján, las aguas del canal Arias. Ahí tendríamos la reducción del curso del canal Arias, la reducción del Caraguatá, del Sarmiento, del Vinculación, y allí tendríamos algún sistema de esclusas que nos permitiera estudiar la dinámica de esos cuerpos de agua que reconocen en ascensos de las mareas y en descensos direcciones contrarias. O sea, son cursos de agua que no siempre marchan en la misma dirección. Si tuviéramos que procurar la mayor eficiencia de las aguas que entonces circularían por el Luján, sería muy importante tener alguna opción a reducir la comunicación que se da en esos cursos de agua entre el norte, que la comunica directamente al Paraná de Las Palmas, y el tramo sur, que lo comunica al río Luján. Esta es una propuesta que no se la hice en esa oportunidad a Massa, aunque sí le propuse cerrar estos tributarios del Paraná de Las Palmas en la misma boca de salida al Luján. Para hacer la experiencia esa en 48 horas, la propuesta es muy simple: clavar unos pilotes en estos tributarios y tener preparados unos paneles que en cuestión de horas se colocarían, previo un cartel notificando que el día lunes, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el canal Arias va a estar cerrado al tránsito de todo tipo de vehículos por 48 horas. Bueno, entonces cerramos el Arias y vemos qué pasa con el aliviador. Si tenemos una respuesta del aliviador y del propio Luján, ya tenemos para sentirnos contentos de que vale entonces sí la pena hacer la prueba de cerrar el Caraguatá y después así con los que siguen. Bueno, todo esto yo propongo que en el control de estas experiencias esté una persona tan seria como la doctora Agnès Patterson, a cargo de todas las cátedras de investigación y de hidráulica de la Universidad de Buenos Aires, acompañada con algunos de los representantes de mayor calibre del Instituto Nacional del Agua, que es el único instituto al que le atribuyo seriedad, porque ni la Autoridad del Agua ni la Dirección de Hidráulica están en condiciones de hacer trabajos de modelización física, que van a ser en este caso en escala 1 en 1, sino estos otros institutos que tienen investigadores con otra experiencia de muchos años. Entonces yo sugeriría que estén los dos, la doctora Agnès Patterson y algún representante del Instituto Nacional del Agua. Bueno, yo creo que con esto la preocupación... vos me pedías, Pablo, que dé una explicación de por qué motivos estos tributarios urbanos del oeste llegaron a esta condición de estar soberanamente muertos. Todos los tributarios urbanos, todos, sin excepción, desde Reconquista hasta el Riachuelo, han sufrido rectificaciones de cursos. Por lo tanto, eliminados sus meandros. Rellenos de las riberas, con tablestacados y terraplenes. Por lo tanto, las transferencias de las energías convectivas que los esteros y los bañados aledaños regalaban a las sangrías mayores quedaron interrumpidos. Las energías convectivas no son gravitacionales, son aquellas que a través del Sol vienen capturadas por las áreas aledañas a los grandes cursos y transferidas por estas costas blandas y bordes lábiles a las sangrías mayores, en donde el hombre mete mano, canaliza, rectifica, tapa bañado o rellena bañados, elimina costas blandas y bordes lábiles. Se acaban las energías convectivas
y esos cursos de agua mueren. No tienen alternativa de fluir porque en planicies de 4 milímetros de pendiente por kilómetro no existe energía gravitacional alguna. Ahora, antes de salir, un comentario que me viene a la mente ahora. Toda la cuenca del río Luján fue estudiada desde el 2005 al 2007 por el Instituto Nacional del Agua en el estudio de hidrología más serio que conoce la provincia, aun cuando no el de mayor resolución, pero sí el más serio y el de mayor envergadura, que fue costeado, no financiado, costeado por el Estado italiano. Ese estudio está publicado en el 2007 y muestra una gran aproximación de lo que son las dinámicas del Luján hasta la ruta 8, hasta el cruce de la autopista de la ruta 8, que es donde el río Luján entra en el brazo interdeltario, que ya corresponde a planicie intermareal, y que a la altura de Celaya ya tiene en este punto de aquí, aquí ya tiene 7 milímetros y medio de pendiente por kilómetro. Desde aquí hasta aquí hay 7 milímetros y medio de pendiente por kilómetro. De aquí a aquí hay 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Entonces, este último tramo, que ya es planicie intermareal y brazos interdeltarios, ahí también el estudio nacional del agua, el estudio de este instituto, también fracasa. Bueno, el señor Scioli, para darle siempre tiempo a sus queridos amigos, la gente de IDICO, la gente de Consultatio, a los hermanitos Schwartz, bueno, todos los que son amigos de Scioli, para ganar tiempo, él propone destinar 5 millones de pesos para hacer un nuevo estudio de hidrología de la cuenca del Luján, sin aplicar ninguna atención especial al tema de brazos interdeltarios y planicies intermareales, que es donde todos estos modelos matemáticos fracasan. Sin embargo, con eso, el señor Scioli se toma un año para llamar a licitación, para presentar los trabajos, para elegir al ganador, después otro año para que el ganador presente el trabajo, después otro año para que esas propuestas sean analizadas. Bueno, como mínimo se gana Scioli para sus amigos 3 años. Tira 3 millones de pesos y deja de reconocer que el estudio de hidrología más importante hecho en la provincia de Buenos Aires ya existe, tiene nombre, fue hecho por el principal instituto de investigación de agua de la República Argentina, el INA, y el señor Scioli no le da ningún crédito. Quiere hacer otro más. El único motivo de este señor caradura, aunque sea nuestro gobernador, es ganar tiempo, 3 años más, tirar 5 millones de pesitos para que sus amigos sigan haciendo más crímenes. Bueno, ahora vamos al vestuario. Bueno, habíamos hablado de la importancia de devolverle el curso del Luján a todos los tributarios del oeste muertos y a los cursos de agua del área, Caraotá, Carapachay, Sarmiento, Vinculación, volverlos a las aguas del Paraná, Las Palmas, y al capitán Urión y San Antonio redireccionarlo para que vayan a reponer las energías del canal del corredor natural de flujos costaneros. Esto que muestra aquí la imagen. Corredor natural de flujos costaneros, y el vinculación, en lugar de salir por aquí, por el Luján, que salga por aquí. Esta es la unión del Capitán, del Urión y del San Antonio. Aquí estamos viendo estelas de polución, que quedan muy detenidas en esta zona de la costa de San Isidro, justamente por falta de flujos. Aquí no hay flujos, entonces, en ausencia de estas dinámicas,
La deriva litoral manda todo para arriba, lo amontona y en lugar de tener 150, 180 metros, esto tiene 4 kilómetros de ancho de aguas con polución plena. Es la misma imagen del Vinculación, del Urión San Antonio, y buscando a reponer las energías del canal natural de flujos costaneros estuariales. Esta propuesta de la importancia del canal natural de flujos costaneros ya la hacía la consultora británica Halcrow en 1967. Aquí vemos un gráfico mostrando las 3 opciones para el diseño del Emilio Mitre. El esquema 1, que fue el que finalmente se eligió, el esquema 2, que venía del Paraná de las Palmas al puerto de Buenos Aires, y el esquema 3, que llegaba al puerto de Buenos Aires ocupando el lugar del canal natural de flujos costaneros. Imagínense, si esta propuesta fuera hecha por este flaco, ya lo habían encerrado hace rato. Imagínense lo que sería ver pasar barcos de 120.000 toneladas a 500 metros del puerto de Olivos. Barcos de 220 metros de eslora navegando al alcance de una mano, en lugares donde hoy hay 50 centímetros de agua. Miren lo que cambió la situación del estuario en 50 años. Kirk Halcrow, una de las principales consultoras hidráulicas del planeta, proponía, en el lugar donde alguna vez figuró el corredor natural de flujos costaneros, hacer ahí el Emilio Mitre. Bueno, la importancia del corredor natural de flujos costaneros no es para la circulación de las embarcaciones, sino para la circulación de nuestras miserias, que de hecho, en cargas desplazadas, son mucho más miles de toneladas que las que nosotros movemos en granos. Si nosotros calculáramos las miserias que navegan por el estuario, todos los barcos de ultramar se quedan chicos. Así que en algún momento, aunque no tengan una entidad física con una obra muerta por encima del nivel de las aguas, tenemos que ser capaces de estimar cuánto representan nuestras miserias. Bueno, estas imágenes entonces sean útiles para ver qué crédito le daba la propia consultora Halcrow al corredor natural de flujos costaneros. El crédito que yo le doy no es el de tránsito de grandes embarcaciones de ultramar, sino para el tránsito de nuestras miserias y para poner coto a la deriva litoral, que nunca debería superar el ancho de 150 a 180 metros y que hoy, de hecho, de Núñez hacia el norte alcanza a superar los 3-4 kilómetros de ancho. Vayamos entonces ahora a la siguiente propuesta. Ya que hemos aclarado que las aguas del Luján tienen que ser para los tributarios urbanos del Oestre Muerto y que las aguas del San Antonio, Urión y Capitán tienen que ser para reponer las energías del canal natural costanero. Ahora veamos lo que pasa a la salida del Paraná de las Palmas, en lo que hoy se da en llamar el canal Emilio Mitre, y por donde transita la mayor parte del comercio internacional. Aquí tenemos una imagen de principios del siglo, 1914, mostrando la salida del Paraná Miní, que luego se tapó hace 50 años, un barco se hundió en la boca y hoy está la boca en un 90% tapada. La boca del Paraná de las Palmas, que era esta, una antigua boca que reconocía mayor profundidad que esta que viene al sur, pero ya a principios de siglo, nuestros ingenieros hidráulicos eligieron favorecer esta boca. Entonces, obraron una serie de canalizaciones que modificaron este corredor superior de flujo de salida del Paraná de las Palmas, quedó el inferior, que también hoy quedó muerto, y a esta boca hoy la llaman la boca falsa, el brazo falso del Paraná de las Palmas. Y aquí hay un
arroyito que se llama Las Víboras, que estaba por aquí, que en este plano tan antiguo todavía ni siquiera figura. Bueno, evitaron diseñar el canal Emilio Mitre siguiendo alguno de las salidas naturales. Tomaron un arroyito Las Víboras, lo ensancharon, lo dirigieron en forma recta como mostraba la imagen anterior, y así es que hoy tenemos un canal Emilio Mitre que no responde a ninguna de las salidas naturales que siempre tuvo el Paraná de Las Palmas. O sea, la decisión de por dónde salen nuestros cursos de agua también la toma el Imperio Británico. Son ellos los que han decidido por dónde van nuestros canales. Y nosotros los contratamos y les pagamos para eso. Ahora, en ningún momento se le pidió a Halcrow, después de 50 años, que hiciera un balance de las cosas buenas y de las cosas malas que tuvo ese diseño para el que nosotros lo contratamos. Y creo que si no lo hacen, en algún momento va a ser este flaco el que les va a pasar una pequeña factura de una autocrítica que nunca hicieron. Aquí volvemos a este mismo planteo originario de Halcrow, mostrando qué es lo que ha ocurrido con esta misma zona que estábamos viendo hoy en el proyecto original de Halcrow. Este fue el canal que se eligió, este quedó desechado y este no solo desechado, sino muerto. Acá ya ellos dirigían del San Antonio la energía para que favoreciera los flujos del canal natural costanero. Esa es una lección que no es invento mío, sino del propio Halcrow hace 50 años. Pero ¿qué pasó con este tramo del Emilio Mitre? El proyecto Halcrow estimaba generar la canalización con una draga de corte, porque las hay de arrastre, que cargan en la bodega los barros, que luego los llevan a una distancia X y los vuelcan allí, o las dragas de corte, que con una herramienta de corte precisamente, a través de unas cañerías que salen por una de sus márgenes del buque, refulan, o sea, envían esos cortes del fondo sedimentario hacia una de las márgenes. En este caso, la margen elegida para refular los barros de esta enorme obranza eran los bordes del este-noreste del canal Emilio Mitre. Esos primeros 15 kilómetros de salida que siguen al frente del Tario, hoy reconocen en no menos de 7, 8, 10 kilómetros profundidades que apenas superan los 10 centímetros abajo del pelo de agua. O sea que si tenemos una carta con batimetrías del área, vamos a advertir que todo el Banco de las Palmas hoy reconoce una alteración importantísima, casi se diría una divisoria de aguas, creada por todas esas obranzas de los refulados del Emilio Mitre que fueron a parar al este-noreste del canal. Por allí no es posible pasar sino con un kayak a remo, pero ningún velero con más de 30 centímetros de calado puede pasar por ahí. Hasta una tabla de windsurf queda varada si pretende pasar por ahí. Y estamos hablando de 7, 8, 10 kilómetros. El primer cruce para veleros que hay en la línea de refulado del Emilio Mitre recién está a 14,5 kilómetros del frente del Tario. Han hecho un cruce. Después de ahí, hasta la zona que está frente a Dársena, no hay ningún cruce. De hecho, entonces, tenemos, no por decisión de este señor, sino por decisión de Halcrow tomada hace 15 años, aprobado por el gobierno nacional, una modificación importantísima en el perfil sumergido del estuario que determina un área peninsular que, si le sumamos las áreas de vuelco de los dos emisarios propuestos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Matanza-Riachuelo, con sus respectivas sedimentaciones, que en menos de 10 años las vamos a tener bien a la vista, ahí se va a conformar un área peninsular de aproximadamente 1000 metros de ancho y 40 kilómetros de largo.
esa área peninsular tan original no depende de que la señalemos, porque ya está. No es una cosa que la tengamos que señalar o dejar de señalar, ya está. Nadie puede atravesar el río por esos lugares, salvo por esa estrecha abertura que está en el kilómetro 14,5, porque si no, el que quiere ir a la Barra de San Juan, a Vela, el que quiere ir a Carmelo, tiene que pasar por ahí, o si no, dar toda una vuelta por el canal que va a Colonia, por donde van los alíscafos. ¿Qué pasa si consideramos que esa área peninsular puede ser una opción de lujo para fundar allí las nuevas áreas portuarias que Buenos Aires ya no acepta más, porque los dragados permanentes que exige el puerto de Buenos Aires ya no saben dónde arrojar esos barcos dragados sin generar situaciones más críticas aún en todas las zonas vecinas a las riberas, cuyos flujos están en estados catatónicos, y aprovechando esas áreas, empezar a plantear el traslado del puerto de Buenos Aires, puerto de pasajeros, porque el puerto de cargas, los puertos de carga que tenemos desde antes de Campana Zárate hasta el puerto de Lima y después hasta pasando Ramallo, son extraordinarios. Hay un solo puerto de Murchison y de una empresa brasilera asociada a Murchison, que ese solo tiene 3 veces más superficie que todo el puerto de Buenos Aires, 600 hectáreas. Y él solo tiene capacidad para mover el 50% de todos los contenedores del país. Sin embargo, tenemos unos queridos políticos que son los dueños del negocio de los puertos. Y entonces, no pregunten quién es el que maneja las decisiones de los puertos de carga de contenedores del Dock Sud. ¿Y por qué? Hasta que no empezaron a entrar barcos metaneros de 250 metros de eslora, ¿por qué motivos estaba prohibido ingresar con barcos de más de 210, 220 metros de eslora? Pregúntenle a Aníbal Fernández qué argumentos daba él para prohibir el ingreso de barcos mayores, que por cierto podían traer cargas fenomenales a esos puertos extraordinarios que hay en el Paraná de Las Palmas, todos puertos privados, pero de una eficiencia asombrosa. Todas las hojas salen de allí, no de los puertos públicos. El único puerto público que tuvieron 25 o 30 años para hacerlo, en la provincia de Entre Ríos, fue el que el año pasado dio la noticia de que se le hundió un muelle y cuando parecía que por primera vez, después de 30 años, el puerto iba a funcionar, desapareció el puerto. Así que puertos de carga y descarga de lo que se quiera, de carga sólida, de grano, los hay de la calidad y cantidad que se quiera. No hay ninguna necesidad de que el puerto de Buenos Aires siga siendo un puerto de carga y descarga de mercaderías. Sí tiene sentido para cabotaje de lanchas que van al Uruguay y para pasajeros, ya digo, proponer un puerto de pasajeros en el beril este del Emilio Mitre, que tendría que estar conectado vía túneles subterráneos al final de ese camino que había propuesto desde el frente del Tario hasta Campana por el medio de la zona de las islas. Llegado a ese frente, hay que sumergir ese camino, desviarlo al este-noreste, cruzar por abajo del Emilio Mitre y salir directamente a una nueva área de puerto, de aeropuertos, que ahí podemos tener pistas cruzadas para descender con cualquier dirección de vientos. Y más allá de eso, una zona balnearia como nunca la ciudad de Buenos Aires tuvo desde la época primera de la colonia. Esa área peninsular tiene un par de requerimientos que son los que fundan dispersiones. Y esas dispersiones tienen todo el crédito por el lado sudoeste del Paraná de Las Palmas.
y por el lado noreste del Barca Grande, que es un curso de agua no solo de caudal importantísimo, sino con una limpieza de agua, que el día que un porteño se bañe en esas aguas, Punta del Este no le va a hacer competencia, porque lo va a tener a 15 kilómetros de su casa, con aguas extraordinarias. El Barca Grande hoy es reserva ictícola mundial. Es un lugar que es una bendición. Es un lugar que conserva el paisaje y las aguas con la misma calidad que cuando llegó Sebastián Gaboto al estuario. Entonces, tener 14 millones de habitantes, acceso a 15 kilómetros de costa balnearia, con las mejores aguas que nadie jamás se imaginó, es una propuesta que le cae a cualquier político a gusto. Lo que cualquiera hubiera deseado haberla hecho ellos. Bueno, le toca a un flaco apestoso hablar de esta propuesta. Nuevo puerto, nuevo aeropuerto y nuevas áreas balnearias que ya tienen consolidado soporte sumergido a 10 o 15 centímetros de aflorar. No es una idea loca, porque si de hecho en la planicie intermareal, que no estamos 15 centímetros abajo del nivel del río, sino 80 centímetros, están haciendo esas inversiones impresionantes a costa de los crímenes hidrogeológicos, de arruinar todos los acuíferos de agua dulce. Acá no hay necesidad de nada de eso, porque solo con darle a los corredores de los pozos del Barca Grande, que se llaman los tránsitos que hace el Barca Grande una vez que escapa a la zona deltaria, solo con la canalización del Barca Grande para que vaya reorientado a barrer la cara noreste de esa zona peninsular, solo con eso ya tenemos barros para dragar y conformar suelo consolidado para el nuevo aeropuerto, para el nuevo puerto y para el nuevo balneario. Ahí no tenemos necesidad de imaginar ningún crimen hidrogeológico. Ahí no tenemos necesidad de imaginar ningún conflicto con el Tratado del Río La Plata por desvío de flujos, sino que al contrario, después de 35 años de firmado ese tratado, estaríamos demostrando que le prestamos un poquito de atención al tema flujos que nunca en 35 años en ese tratado, ni fuera de ese tratado, se le prestó la más mínima atención. Acción. Hoy veíamos en una carta de 1914 la antigua salida del Paraná de Las Palmas por este sector. Después aquí se conformó un gran banco que llaman los Bajos del Temor y otra salida un poco más al sur que es esta. Finalmente, esta la llaman la Boca Falsa. Y por aquí es donde se terminaron desviando el curso del Paraná de Las Palmas, de acuerdo al proyecto de Halcrow, ¿no? Es esta línea de acá. Tomaron el arroyo Las Víboras, lo ensancharon y por acá sale ahora el Paraná de Las Palmas. Toda esta zona blanca que está aquí, que dice áreas portuarias, aquí están los actuales refulados que se hicieron del canal Emilio Mitre que fueron volcados a este sector. Que si bien no están consolidadas como áreas que han aflorado, vuelvo a repetir, son áreas que están a 10, 15 centímetros de profundidad y de hecho en algunos lugares cercanos a la frente del Cario ya han aflorado. Luego tenemos aquí el Barca Grande, que es el otro curso de agua que como gran agente de dispersión de nuestras miserias
necesitamos que concurra al barrido de estas áreas peninsulares, que vuelvo a repetir, hasta este punto están medianamente consolidadas en esos barros refulados al este de la canalización. Por lo tanto, consolidar estas áreas va a depender de las tareas de mantenimiento del Emilio Mitre, que estaban originalmente planteadas en 34 pies, después se llevaron a 36 pies, después lo llevaron a 40 pies, y ya están imaginando llevarlo a 42 pies. Todos esos barros tienen que ir, si vuelven a usar la draga de corte que se perdió, porque Jean Denul, la empresa concesionaria junto con EMEPA, que es el brazo oculto del Partido Radical, que son los que manejan el 50% de lo que es hidrovía, ellos mandaron hace 7 años a hacer una changa a Centroamérica, la draga de corte, que era la que estaba aplicada a cumplir con el contrato y con el plan Halcrow, que era refular barros al este del canal Emilio Mitre. Se les quema la draga, nunca más la reponen, el Estado Nacional les da prestada una vieja draga de arrastre, con su panza va recogiendo barros del fondo, y luego los vuelca en el kilómetro 26, por aquí abajo, al sur oeste del canal de acceso. Están volcando los barros dragados en el Emilio Mitre con la draga de arrastre del Estado Nacional, habiendo dejado de cumplir con lo pactado o lo pautado en el plan Halcrow, que era refular al este. En algún momento van a tener que volver a hacerlo. El argumento fue de que no tenían dinero, a pesar de que están cobrando el metro cúbico de refulados a precios muy superiores a los que se cobran en otras latitudes. Dicen no tener dinero. Sin embargo, EMEPA, que tiene el 50% de hidrovía, tiene dinero para haber levantado esas 2 torres fenomenales en la calle Viamonte, en Puerto Madero, al lado del Yacht Club Argentino. Que le pregunten al señor Romero para quién trabaja él, y que le pregunten a nuestro querido Ricardo Alfonsín hijo, qué es EMEPA para el Partido Radical. De hecho, el Tratado del Río de la Plata está en manos de los radicales. Todo lo que es balizamiento, mantenimiento de boya, todo Partido Radical. También hay lobbies en los mundos políticos, y entonces hay territorios que ya tienen dueño. El Río de la Plata es del Partido Radical. Pero no sería problema que sea alguien el dueño. Lo triste es que ninguno estudia cómo se manejan las dinámicas en el estuario. Hay un artículo, no me acuerdo si es el 6º del Tratado del Río de la Plata, que creo que le dedica 2 líneas al tema dinámicas del Río de la Plata. Ya tiene 35 años. En 35 años podrían haber gastado lo que cuesta uno de los pisos de esas 2 torres, ¿no es cierto? Sin embargo, ni repusieron la draga de corte, ni dedicaron 5 centavos a estudiar la dinámica del estuario, después de 40 años de haber comenzado las obranzas. Yo creo que ya merece hacer un balance de lo que se proyectó, de lo que sobró, de lo que se dejó de obrar, las cosas buenas, las cosas malas. Prospectivar. Lo que está haciendo este flaco, sin subsidio del Partido Radical, ni de MEPA, ni de nadie, lo tendrían que haber hecho ellos. Y a mí me toca hacerlo porque es una cosa elemental, que alguien lo diga. Bueno, más allá de todas estas historias, de los intereses de unos y otros, nadie ha estudiado el cumplimiento del plan Halcrow. Nadie ha requerido la reposición de la draga de corte. Nadie ha advertido qué significación tiene para la dinámica del estuario esos refulados obrados durante más de 30 años al este-noreste del canal. Y supongo que ya es hora de que alguien lo haga. Y de hecho lo estoy haciendo sin cobrar nada. Y si imagino una propuesta
con apoyo en esos refulados, no estoy cobrando ni pidiendo la atención de nadie, simplemente lo estoy expresando y que lo quiera mirar, que lo mire. Pero de hecho advierto que son áreas de tanta importancia como que dan lugar a fundar un nuevo puerto de pasajeros para Buenos Aires, un nuevo aeropuerto con pistas cruzadas a los 4 vientos y un área balnearia de no menos de 15 kilómetros con las aguas más limpias que nadie alcanzaría a imaginar, las del Barca Grande. Reorientar el Barca Grande, que quedó sumido luego de transitar por los llamados pozos del Barca Grande, que es una canalización natural que alcanza cercanías a los 8 metros de profundidad con gran caudal, pero después se pierde en el banco de Las Palmas, reorientarlo para que vaya barriendo la ribera este, noreste de esa área peninsular, que falta muy poco para que aflore, permitiría tener entonces un área peninsular de no menos de 25 kilómetros barrida por 2 grandes corredores de flujo, como son al sudoeste el Paraná de Las Palmas, al este-noreste el Barca Grande, asegurando que todas las miserias o lo que fuere que vayan a parar a esas áreas peninsulares va a tener la debida dispersión. Recursos de dispersión que no existen ni por asomo en otro lugar a 100 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que se ha hecho en el SEAMCHE, todo lo que se pretende hacer con rellenos sanitarios y qué sé yo, que se tiran de los pelos porque todos los vecinos lo rechazan, comparado con esto, son infiernos. Bueno, aquí tenemos entonces el dibujo de esas canalizaciones. Esta flecha azul muestra el canal Emilio Mitre. Esta flecha roja muestra los flujos del Barca Grande. Esto hay que recrearlo. Con los refulados de esta canalización obramos todas las áreas balnearias y portuarias. Todo lo que necesitamos para fortalecer, para consolidar estos soportes de suelo, son frutos de estos dragados, refulados. Acá lo mismo, acá tenemos que crear una pequeña aeronáutica porque los veleros que tienen desarrollo allá, esos van a quedar para el olvido. Río Club Argentino, San Fernando, Náutica San Isidro, todos esos en 50 años habrán quedado como en el desierto del Sahara. Se van a tener que venir escapando para aquí. Perdón, pero yo no entiendo en esta foto cuál es el nuevo terreno de tierra. Este es el continente, la ciudad de Buenos Aires. Y aquí tenemos para recrear un área del nuevo flujos de la deriva litoral que tienen un límite que lo va a determinar esta flecha roja, que son las energías del Hurón, San Antonio y Capitán. Las energías de ese curso de agua que ya fueron previstas, esto que está acá. Este es el San Antonio, acá está la vinculación que va a tener un corte para que las aguas no se desvíen por aquí, sino que vengan por aquí. Este es el Hurón y el Capitán. Bueno, todo esto viene a reponer las energías del corredor natural de flujos costaneros. La importancia entonces de aprovechar esos refulados consolidados a lo largo de más de 30 años, hasta que la famosa draga de corte se les prendió fuego, se les quemó y nunca más la repusieron. No obstante ello, esos refulados, que hoy están a punto de aflorar, con muy poco esfuerzo adicional lograrían ser consolidados como para fundar en todo este sector de aquí. Aquí tenemos 2 pistas de aterrizaje de zonas aeroportuarias. Aquí tenemos toda esta franja de zonas portuarias. Aquí tenemos todo esto de zonas balnearias. Aquí tenemos el sistema de dispersión del Barca Grande. Aquí tenemos el sistema de dispersión del Emilio Mitre.
por el medio de estas dos áreas portuarias y recreacionales, bajarían las aguas de la boca falsa del Paraná de Las Palmas, y la longitud de todo este sistema, que ya tiene soporte consolidado por esos famosos refulados de más de 30 años, alcanzaría unos 25 kilómetros. A continuación de esa área peninsular, tenemos esto que está marcado con una línea roja, que serían los depósitos de los efluentes, de esos 4 millones de metros cúbicos diarios de efluentes que van a ser trasladados a este eje del estuario para cumplir con el plan Matanzas-Riachuelo, con la salvedad que estoy solicitando de que sean arrojados a en la línea que continúa esta área peninsular, para que no se creen tapones en toda esta área que, teniendo muy escasos flujos y muy baja profundidad, tenemos que preservar. Aquí sale actualmente el Paraná de Las Palmas, el canal Emilio Mitre, a este punto. Acá se produce el enlace del canal Emilio Mitre con el canal de acceso, que sale de Dársena Norte, esta línea azul. Tenemos que cuidar esta ribera, tenemos que cuidar todo lo que pasa del canal Emilio Mitre hacia el este, y tenemos que apuntar entonces que los emisarios no vayan uno de un lado, otro del otro, sino todos a continuar esta formación peninsular que en muy pocos años debería alcanzar los 40 kilómetros, 15 más 25. Y todas nuestras miradas entonces van a ser puestas en el sistema de dispersión que va a barrer esta área peninsular por este lado, en el sistema de dispersión que lo va a barrer por este lado, que ya está de hecho instalado como canal Emilio Mitre, y todo lo que va a barrer de nuestras miserias urbanas, de todos los espiches tributarios, escurrimientos urbanos, todos escurrimientos superficiales o de otra índole, que van a quedar recuperados con la energía del canal San Antonio, este que va a venir a descargar aquí, en reemplazo de las energías del Luján que han muerto hace más de 100 años. El destino de nuestras miserias, entonces, efluentes y residuos sólidos urbanos, tienen que ir todos a parar a esta línea. Si proyectamos un depósito de nuestras miserias, vuelvo a repetir, en áreas que cuentan con formidables recursos de dispersión, fácil es estimar que esta línea se lograría prolongar hasta 170 kilómetros, hasta llegar al eje con el corredor de flujo Salflora que cruza de Punta Indio a Montevideo y donde tenemos instalado el corredor de flujos más importante del estuario, que cruza por aquí, toma este camino y lleva todos los sedimentos a este cono de deposición oceánica a 600 kilómetros de este eje de cruce. Por ello que es importante proyectar los futuros 500 años de deposición de efluentes y de residuos sólidos urbanos en un mismo eje, con el respaldo dinámico de esos dos recursos de dispersión, Barca Grande y Paraná de Las Palmas, que al alcanzar, luego de haber recorrido 170 kilómetros, este eje de cruce Montevideo-Punta Indio, se encuentra con un formidable corredor de flujos que no lo lleva por donde está la línea blanca, sino que lo lleva pegado a la costa uruguaya. Hace este recorrido por aquí, sube hasta aquí y aquí cruza para venir aquí. Aquí está el Chul, hace este cruzo. Yo dibujé la línea para marcar la dirección mínima, pero de hecho el corredor marcha por aquí, sube por el San Borombón, cruza en el escalón de la Barra del Indio, pegado a la costa uruguaya, hace todo este viaje hasta el Chul y aquí se despega del continente y cruza la plataforma continental para venir a depositarse en el cono de sedimentación oceánica.